Ya está con nosotros Delmira Cao, como te decía hace un momento. Delmira, es un placer recibirte en nuestro living. Muchas gracias por venir. El gusto es mío, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, el último tiempo ha sido de muchas noticias lindas, de muchas noticias que han traído paz a muchísimas familias, reconfortantes, ¿no? Sí, sí. 92 soldados ya son los que fueron identificados en Malvinas, que hasta hace un tiempo eran soldados solo reconocidos por Dios, claro. Pero ahora ya son reconocidos por sus familias también. Sí, y entre ellos está Julio Cao, tu Entre hijo. ellos está Julio. Y qué casualidad, ¿no? Que ahora a los pocos días fueron 2, 3 los que los que reconocieron. Pero Julio murió con Aníbal Foch, el compañero de él. Pues el mismo misil los mató a los dos que venían juntitos. Sí. Y ahora levantamos a Julio y se encontró el cuerpo de Julio, restos, ¿va? Sí. Y levantaron a Foch justamente. ¿Hace poco? Atrás de él, sí, atrás de Julio, hace 2 o 3 días. Imagínate lo que es la vida, ¿no? Sí, sí. Que justamente yo luché mucho para no hacerlo, porque yo fui presidenta muchos años de la Comisión de Familiares. ¿No querías saber dónde estaba tu hijo? No quería saber. No quería saber porque el problema era que cuando pasa lo de la guerra, a los 2 días, no más 3, viene un compañero de él, que era el compañero de trinchera, Walter Neira, y nos vino a ver con mucho coraje, pobrecito, ¿viste? Y nos dijo cómo había muerto Julio, porque se ve que él había hablado con él y le había dicho que le contara la verdadera historia a sus padres, según lo que pasara, ¿no? Sí, sí. Y resulta que vino y nos dijo que había caído a 5 metros de él, le pegó un misil y murió Foch y él. Claro, no tenías esperanzas de encontrar. No tenía. Para restos, nosotros, sí. Él dijo, de Julio no quedó nada, Delmira. La misma, me lo dijo a mí, se lo dijo a mi esposo, a toda mi familia. Sí. Yo tengo 2 hijas grandes, tengo un montón de nietos. Entonces la historia, yo salí adelante, luché mucho porque se me murió otro hijo, se me murió mi marido atrás de la guerra. Entonces yo... El segundo que se me murió de HIV me dijo, mamá, unite a los veteranos, ahí están tus hijos. Los hijos que vos no vas a tener. Y justamente son mis hijos. Es realmente admirable escucharte, es realmente admirable uno de pensar nada más todo lo que has atravesado. No llega a ponerse en tu piel ni en tus zapatos, claramente. Sí. Pero quiero que recordemos juntos a los vecinos y demás a Julio. ¿Cómo era Julio? Un maestro que ya desde chico, escuché por ahí, tenía mucha decisión y actitud en sí mismo y que decidió ir a la guerra como voluntario. No, digamos, voluntario no, que se presentó como voluntario. Sí. Digamos, voluntario a nivel amor por su patria. Obligado por su moral, por sus derechos, por lo que él sentía y por lo que él había vivido en su casa. ¿Qué les dijo cuando tomó esta decisión? Y cuando tomó esa decisión, él vivía enfrente de casa porque él estaba casado. Tengo una nieta de 36 años de él que cumple ahora el 28 de agosto. Y cuando él toma esta decisión había un bebé que venía en camino, ¿es esa nieta de 36 años? 5 meses tenía el bebé, sí. Y él lo tomó igual la decisión. Por eso decía claro y digo, no fue un voluntario que se fue a entregar como voluntario a presentarte al comando en jefe, que van, se presentan y si no te llevan... No, él había sido un maestro en primer lugar, con visiones de su patria terribles, amaba su patria, su bandera. Él era eso, patriota desde chico. Y bueno, entonces era maestro. El año anterior se había olvidado de hacer la prórroga, hizo la conscripción en el 81. Siendo casado, hizo la conscripción. Entonces los compañeros convocaron la clase 82. Los compañeros del 82 eran sus compañeros, eran los que él había ido con ellos. ¿Entendés? Y yo vivo a unas 15 cuadras del 3 de Infantería, de donde hizo la conscripción y de donde salió para Malvinas.
Pasaban los camiones, se acercó a mí, se cruzó de casa porque él vivía enfrente en un taller que nosotros teníamos. Claro, él veía pasar a los soldados que él veía pasar los camiones. Los camiones. Que eran los compañeros que habían estado con él. Sí, sí. Y entonces se cruzó y me dijo, mamá, están convocando la clase. No, le digo, la carta no te llegó, Julio, la cédula no te llegó. Claro, porque llegaba una cédula. Llegaba una cédula. ¿Una carta a la casa? Una carta a la casa. Pero la televisión estaba convocando la clase. Ah. Convocaba, y él escuchó la que convocaban la clase. Entonces me dice, mamá, me voy a ir. No, le digo, hijo, vas a tener un hijo. Mamá, no me pidas eso. Nunca podría dejar de ir. ¿Cómo te parece que yo voy a sentarme frente a un escritorio, a hablarme a mis alumnos de San Martín y Belgrano, si hoy este maestro se mete debajo de la cama? Bueno, y después agarró y me dijo, porque yo seguía enojada, que no fuera. Claro, porque el miedo de madre, el miedo de madre. Tu marido también. Mi marido también. Mi marido dice, hubiera hecho un pozo y lo hubiera enterrado. Y no lo hubiera dejado ir, pero no podía, porque él tenía 21 años. Era su decisión. Era su decisión, y aparte, era blanco-negro, no era un chico cambiante, no. Era una maravilla, una persona muy correcta, muy seria. Y de muy chico, muy... Enseñaba en las villas de emergencia, Julio. En la villa del padre Ricciardelli, donde mataron al padre Mujica, él enseñó cuando tenía 16 años. Él tenía un aula y enseñaba a los alumnos. Realmente un convencido del mensaje que Convencido, sí, era, no, Julito era muy... Mientras, Edelmira, me vas contando, la verdad, una historia admirable. Estamos viendo imágenes, pero también acá trajiste fotos de Julio. ¿Sí? Fotos en la escuela, fotos con sus alumnos, inclusive. Contame un poco cómo fue esa despedida. Bueno, esa despedida me dijo a mí, me voy, mamá, me voy. Y bueno, y no me olvido nunca que después cruzamos enfrente teníamos una fábrica nosotros de acero, que también había un departamento que era el que vivía él, y al costado teníamos un terreno con plantas y todo, y él había plantado un pino cuando era más chico, un pino chiquito, y yo lo tengo en la foto del pino chiquito, y cuando se iba a la guerra me dijo, mamá, bueno, me voy, quédate tranquila que no va a pasar nada, ya planté el árbol, voy a tener el hijo, solo me falta escribir el libro. Y el libro lo voy a escribir cuando vuelva de Malvinas, porque voy a volver y voy a contar la verdadera historia, mamá. La verdadera historia. La verdadera historia de lo que pasa en Malvinas. Él, Edelmira, no volvió, pero quizás volvió de otras formas y volvió junto a todos estos hijos que tu otro hijo te dijo, ¿no? Sí, los excombatientes van a ser tus hijos. Los combatientes. ¿La verdadera historia se conoce? La historia La verdadera historia de Malvinas. ¿Qué fue lo que vos hoy podés decirnos, no? Porque hay muchas versiones, se conoce mucha historia con respecto a esto. Algunos dicen que los soldados realmente fueron muy descuidados en las islas, otros que fueron realmente por voluntad, otros que fueron obligados. ¿Qué opinas con respecto? Bueno, yo lo que te puedo opinar como madre es que primero voy a decirte algo, el 28 de marzo, con todos los docentes en Plaza de Mayo, que estuvo la marcha con Ubaldini, todos los docentes y todo, él estuvo ahí, gritándole a Galtieri, bajate del balcón de Perón, y lo insultaba. Llegó a mi casa todo mojado, así que por eso te quiero decir, una cosa es amar a tu patria y otra cosa es estar de acuerdo con que iba a ir a una guerra y el gobierno actual que había, que ya sabíamos. Clarísimo. Por eso yo te digo que una cosa es ser un voluntario por amor a su patria y por tener convicciones, porque si él se hubiera quedado... Una patria maltratada, ¿no? Una patria maltratada. Y después peor todavía lo que pasó cuando volvieron, porque si la pasaron mal en Malvinas, es una guerra. No podemos pedir que la guerra sea un picnic. No, la guerra y hambre, se pasa todo, es un desastre. Y afecta no solo a quienes van a la guerra, sino a los que no van. La familia se arruina en la familia. Mi familia se arruinó. Yo tenía una familia hermosa.
Yo tenía 4 hijos, nosotros habíamos luchado muy de abajo, fuimos gente muy humilde, vinimos de familias muy pobres, mi esposo y yo, los 12. Yo lavando veredas, él juntando fierro en las vías. Y siempre lo digo porque yo no tengo vergüenza. Después me casé de 17 años, mi marido de 21. Entonces nosotros luchamos porque queríamos que nuestros hijos estudiaran. El padre decía, si vos estudias yo te voy a bancar, si no vas a ir a laburar. Así decía mi esposo. Pero él empezó con un torno de reposaje en aquellos años, en el 55, hasta que después con los años llegó a tener una pequeña fábrica, no digamos mucho, en el 82. Pero gracias a todo ese esfuerzo. Gracias al esfuerzo de trabajar y luchar mucho. Mira, los hijos son el espejo, el reflejo de los padres claramente. Justamente. Y Julio fue el reflejo ese fruto, de eso, justamente. Justamente. Por eso, Julito lo hizo, yo siempre lo digo, lo cuento por su hija, porque una cosa es decir, como tenía una hija y fue voluntario pero porque él se sintió que él no podía volver vivo y seguir... Volver vivo, sí, peleaba, sí, pero si morían sus compañeros, él se quedaba acá, él no iba a poder, ¿entendés? No iba a poder soportar el no haber ido y no haber cumplido. No hubiera haber hecho algo. No lo hubiera superado nunca. ¿Qué dice tu nieta hoy? Mi después nieta de tanto hoy, tiempo y después de esta noticia. Mi nieta después de tanto tiempo, yo siempre le dije, porque mi familia sufrió mucho. Yo tengo 2 hijas ahora porque los varones... Se me murió Robertito después de Julio y me quedé sola con las 2 chicas. Ellas le costó mucho las Malvinas, le arruinó mucho la vida, yo lo reconozco. Nunca quisieron aceptar nada y tenían eso en la cabeza de que no quedó nada de Julio. Entonces por eso fui que lo hice, porque Viviana, que es médica, tiene 42 años, ella fue la que me dijo, mamá, están levantando los cuerpos, ya hicieron los ADN, ¿por qué no lo hacemos, mamá? Porque esa historia de que creemos, te voy a decir, Walter falleció, ya no está Walter. Entonces, los compañeros de él empezaron a contar cómo venían bajando de la montaña, claro, cómo fue ese momento justo. Cómo fue el momento con Folk, que cayeron los 2, y ella lo escuchó. Y sus compañeras en el hospital lo escucharon. Y le dijeron, Vivi, mira, tu hermano puede estar. Dijeron así. Y entonces ella lo vio a Tries, me acuerdo, yo lo había visto, pero no le había dicho nada a ella. Y entonces le digo, bueno, hija, sí, no hay problema, lo vamos a hacer. Él no, ya lo tenemos. Bueno, si nos dicen sí, mamá, yo cerraría la historia, una historia. Sabría que Julio está en algún lugar, pero que está. Y bueno, por eso fue que se hizo el ADN y salió lo de Julio. Y creo que Folch también lo deben haber hecho por eso. Porque como vieron a Julio que iban los 2 juntitos y había algo, se decidieron, y es cierto, encontraron el hermano también. Y eso fue muy... Nada sucede por casualidad, yo digo. No, Dios está. Mira, morir juntos y llegar sin tener nosotros una relación. Vos lo vas a hacer del mira, no, nada, solo. Apareció Julio, la identidad de Julio, y atrás aparece Folk, que se ve que lo hacen las hermanas. Los papás ya no están de Folk. Pero esta causalidad no ha dando vuelta. Sí, es una Elvira, cosa. ¿estuviste en Malvinas? Sí, mucho tiempo estuve en Malvinas. No esta última vez, no, porque mi hijo lo... ¿Hace cuánto tiempo estuviste allá? Y estuve allá la vez que inauguramos el monumento. Sin saber dónde estaba tu hijo. No. Yo fui muchas veces a Malvinas. ¿Te gustaría volver hoy que sabes dónde está? Sí, me gustaría. La verdad que ahora me gustaría ir. Pero igual yo tengo que ser sincera. Yo cuando llegué a Malvinas por primera vez dije... Bueno, esta es la tumba de Julio, soldado desconocido, pero todos son mis hijos. Si no es esta, será la otra, será la... Y cada madre adopta una tumba.
Mira, y uno siempre se pregunta, ¿no? Porque una guerra, ya sea del lado argentino, del lado inglés, siempre afecta a ambos lados. Una guerra no es buena para nadie. No, nada, para nada. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con familiares de los soldados ingleses en Malvinas? Tuve la oportunidad. Esa vez que fui porque me mandaron de la embajada argentina, sí. Me mandaron con un muchacho que estaba estudiando para embajador, no sé cómo se dice, ¿viste? Pero estaba estudiando, que me acompañó a mí, que fue cuando viajó Kirchner. Pero Kirchner fue con su comitiva. Sí, sí. Yo no, yo fui directamente a la embajada y a hacer mis cosas por Malvinas. Para ir a la embajada de Inglaterra para que me dieran la autorización para hacer el monumento en Malvinas. Bueno, logré que... ¿Cómo fue ese contacto con los familiares de los otros soldados? No vi muchos, solamente dos. Una era la señora no me acuerdo cómo se llama, el soldado, era uno del ejército que está en Malvinas, que lo dejaron en Malvinas, sí. Era un militar. La señora Divina, yo creo que se llama, no me acuerdo bien, ¿viste? Sí. Y bueno, la señora Divina. ¿Cómo fue ese intercambio de madre a esposa? Yo le llevé un ramo de flores que me dieron de la comisión para que pusiera en la iglesia, porque fuimos a la iglesia. Nos encontramos en la iglesia, en Inglaterra, en una iglesia, sí. Que es una cosa maravillosa, que tienen con los nombres de todos los caídos. ¿Todos los caídos argentinos No, ingleses? No, argentinos no, solamente ingleses. Entonces yo fui con un ramo de flores que me dio la comisión para que llevara y lo puse ahí en el suelo. Y ahí me estaba esperando la mamá de... No la mamá, la esposa. Sí. Y así que ¿Cómo te recibieron? ¿Qué te dijeron? Muy bien. ¿Sabes qué me dijeron? Mire qué día, nunca me olvido, porque hacía mucho frío, me dijeron lleve ropa, qué sé yo, no me acuerdo ni... Fue cuando asumió Kirchner, no me acuerdo qué mes era. Pero frío, pero estaba frío, seguro. Era re frío, sí. Y resulta que me dijo la señora, esta mamá y estas dos mamás que había conmigo, que eran dos mamás nomás, y el sacerdote, dice, mire cómo la recibimos, señora, es increíble. Mire qué día. Dice, es un día especial. Este día acá, nunca en esta temporada, es terrible. Así que mire cómo estaba el sol. Le digo, lo que pasa es que son los de arriba. Esto lo permiten los que están arriba, todos los que tenemos arriba. ¿Qué opinas, Delmira, con respecto a, si bien tu hijo era patriota, pero era maestro también y luchaba por el bienestar de todos, justamente? ¿Qué opinas cuando quizás los argentinos solemos actuar, ¿no?, de esta forma de ir a Malvinas y atacar a los ingleses, por ejemplo? No, para mí no está mal. Por empezar, los que van a pelear, los mandan a pelear. Mi hijo amaba a Gandhi y no hubiera querido matar nunca a nadie. Menos mal que yo creo que no llegó a matar a nadie, porque él amaba a Gandhi, era pacifista, era vegetariano, impresionante. Y yo te voy a decir por qué no. Porque yo, como madre, estuve en Monte London, estuve donde murió mi hijo, cuando fui a ver el monumento, cómo lo estaban haciendo y todo, con unos arquitectos que me acompañaron. Y me encontré con dos ingleses. Eran dos veteranos de Inglaterra. Sí. Yo no sé hablar inglés, ¿no? Pero los que estaban conmigo, que eran de la embajada, sí sabían. Entonces me dicen, no eran de la embajada, eran de Ernequian, de los que estábamos haciendo el monumento. Sí. Porque Ernequian fue el que hizo el monumento. Entonces él me mandó. ¿Y cómo fue ese intercambio con ellos? Bueno, entonces ellos hablan con ellos y con los que ya sabían hablar inglés. Y entonces me dice a mí, uno de los muchachos, me dice, Delmira, están diciendo que mal te sentirás vos, ¿qué irás a hacer ahora al verlos? Que tal vez sean los que estuvieron acá peleando y pudieron matar a tu hijo. No, decile tranquilamente
que yo no tengo nada contra ellos. Que así como estoy yo acá, podría estar la madre de ellos. Y como están ellos, podría estar Julito ahí parado. Delmira, con esto quiero cerrar la nota de hoy. Quiero que todos nos quedemos justamente con esas palabras, ¿no? Porque es la que tenemos que tomar como ejemplo. Que uno puede estar en el lugar del otro y el otro en el lugar de uno siempre. Toda la vida. Muchas gracias por haber estado en nuestro libro. Gracias, mi vida. Gracias a ustedes, un placer. Y quiero irme de esta nota con esta imagen de Julio. Bueno, esa es la tumba que acá, yo, con la tumba. como nueva, cuando fui por primera vez. Con estas imágenes nos vamos a un corte y de esta manera estaba con nosotros Delmira Cao, mamá de Julio Cao, el maestro que fue como voluntario, más que nada voluntario de la patria a Malvinas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos, mi amor, gracias a vos.